¿Cómo están todos? Bienvenidos al resumen semanal de noticias financieras. Soy Francisco Ackerman, me presento, educador financiero hace más de 4 años, y el objetivo de estos videos cortos de no más de 10-15 minutos es que leamos 3 a 4 noticias de la semana que afectan nuestro bolsillo, nuestro estilo de vida, y que aprendamos si podemos salir adelante, de las reflexiones que podemos sacar para poder crecer financieramente, ahorrar e invertir. El objetivo de este canal de Comperas y Finanzas es ayudarle a manejar sus finanzas personales, ahorrar e invertir. Así que acompáñenos en este viaje porque empezamos con las noticias de la semana. Primera noticia del día tiene que ver con la vivienda propia o de inversión, como uno lo esté estipulando. Pero esta noticia es lamentable. 11,4 años en promedio de sueldo completo de un chileno se requiere para tener un acceso a la vivienda. Si han escuchado alguna vez el concepto de que está severamente inalcanzable el acceso a la vivienda propia, tiene que ver con este número. Y ojo, que el año 2000 aproximadamente se necesitaban entre 3 a 4 sueldos. O sea, esto se ha triplicado prácticamente en los 24 años que han pasado desde el año 2000. Y acá hay que ver varios puntos. Primero que todo, entre el año 2000 y el 2009 no hubo un crecimiento tan grande en este ítem. Pero ¿qué pasó entre el 2009 y el 2013 aproximadamente? Empezó a ocurrir algo distinto. El mercado de inversionistas, el mercado del multifamily, que de hecho llegó el 2009 comprando la primera torre 100% para renta, y también se destapó esta ollita de oro, como se decía, cuando empezó la gran frase: el departamento se paga solo. Probablemente lo escuchaste en algún momento, y si no lo has escuchado, bueno, podrías escucharlo conmigo. Hoy día es más difícil que eso ocurra, pero en ese tiempo, 2009, 2010, 2011, sí ocurría que invertir en una propiedad era un negocio sumamente atractivo y simple de ejecutar. Casi cualquier propiedad, el arriendo cubría el dividendo, y obviamente eso empezó a atraer muchos compradores, en especial jóvenes inversionistas con capacidad de crédito, porque la inversión existe hace décadas, solamente que antes era de unos poquitos personas que sabían de este negocio y era un poquito bloqueado entre ese grupo. Pero ahí se destapó. Ahí empezaron los microinversionistas o los inversionistas hormigas, aquellos que compraban 1 o 2 departamentos para complementar su jubilación. Y eso hizo que creciera el número de 3, 4 años a llegar a 6, 7 años promedio. ¿Y qué ocurre después? ¿Dónde hay otro salto bastante grande? El año 2015. ¿Por qué ocurrió esto? Dirán, IVA. El IVA inmobiliario se incorpora, y eso ocurre y genera que inmediatamente un 13% en promedio aumente el valor de las propiedades, de un día para otro. Incluso fue más, porque eso fue el costo que les aumentó a las inmobiliarias. Pero aquí empezó una especulación, empezó también un susto. Muchas personas empezaron a demandar propiedades porque no querían esperar a que llegara el IVA. Y empezó el boom de compra de bienes raíces para vivir y para invertir. Y hoy día también uno puede ver, pero ¿por qué? Entre el año 2000 y el 2024 sigue aumentando esta brecha en el fondo. ¿Los precios acaso han crecido durante pandemia, durante la crisis, donde han quebrado incluso inmobiliarias? Y si bien han habido un aumento de precios en los primeros años de estallido social, pandemia, que tiene que ver con el aumento en los costos de construcción. Recuerden que estuvimos encerrados, los materiales de construcción importados empezaron a aumentar los precios, pero después vino un bajón de precios. ¿Qué ocurrió? El acceso al crédito. Las tasas hipotecarias fueron mucho más difíciles de obtener, y eso también impacta en el bolsillo en cuanto podemos acceder a las propiedades. Pero bueno, esta noticia, que obviamente suena desafortunada, suena como que cada vez es más difícil, porque así lo es comprar una propiedad, tenemos que ver un doble clic. Los que podemos, si tú eres alguien que tiene la capacidad de ahorro, la capacidad de crédito, hay que ser muy ordenado con esto. Primero que todo, recuerden alternativas de subsidio, postulen. Son cientos de subsidios que se entregan año a año, y uno puede ir postulando, y normalmente
hay desinformación en esta materia y gente que podría tener acceso a platita regalada por parte de todos los chilenos para tener su vivienda propia. Así que recuerda buscar el mundo de los subsidios. Ahí le recomiendo la página usatusubsidio.com, porque ahí van a poder justamente aprender de esta materia y ver cómo se postula a los diferentes subsidios como el DS49, DS19. Por otro lado, si eres alguien que está buscando su vivienda propia, el hábito de ahorro es la clave. Si bien hoy día será más difícil, ya no serán solamente 2, 3, 4 años para poder llegar a la vivienda propia, aunque sea más largo el plazo, esto empieza a ser parecido a las tendencias en países con mayor desarrollo. No es que estamos en una locura y somos el único país del mundo, como se dice en la jerga, el único país de Chile que nos ocurre esto. Esto ocurre en muchos países y es una tendencia mundial. Así que el ahorro va a ser la clave para que cuando empieces a tener acceso a la vivienda lo puedas hacer de forma más tranquila y buscar las condiciones comerciales que están disponibles muchas veces por parte de las inmobiliarias para darte condiciones de pago de pie en cuotas o poder tener acceso a crédito cuando tienes una buena situación ya laboral. Ahí aprovechar la oportunidad de encontrar algo que esté económico o con buenas cuotas y poder tener acceso a crédito. Así que con eso hablamos de esta noticia y cerramos y vamos a la segunda. Segunda noticia del momento: Bitcoin, criptomonedas. ¿Qué está pasando? Salió Trump y esto se disparó. ¿Llegará a los 100.000? ¿Podrá ser que llegue algo más? ¿Y qué pasa con el resto de las criptomonedas? ¿Subirán las altcoins? ¿Subirán las meme coins? ¿Qué son esas cosas? Bueno, hay que recordar que hace un tiempo atrás, en abril, fue el halving de Bitcoin. Y los ciclos de las criptomonedas son ciclos bastante marcados, cada 4 años. El último fue el 2020, antes el 2016, y así uno puede ir viendo cuando ocurre este fenómeno donde empieza a ser más complejo acceder a más Bitcoin en el mercado y empieza la temporada, porque recuerden que Bitcoin está limitado, recuerden que son solamente 21 millones de monedas de Bitcoin, o sea, de moneda digital obviamente, y esto cada vez se va en cada halving haciendo más difícil el lograr tener las criptomonedas, minarlas o en el caso de ahora trabajarlas y poder obtenerlas. Entonces esto ocurre, un fenómeno que empieza a subir el precio desde que se anuncia el halving muy lentamente, porque recuerden que en cada ciclo además es muy marcada la crisis. ¿O no recuerdan en la época que todos hablaban de Bitcoin, llegó a los 67, 65 mil dólares? Empezaron a subir cosas que uno no se explica. Imagínate, un dibujo de un mono se vendían 100 mil dólares. Personas vendiendo una Mona Lisa virtual, una planta virtual, hasta el meme de un popó. Se vendía sobre 50 mil dólares, una locura. Cuando ocurre ese fenómeno tan loco, simplemente especulativo, donde cualquier cosa se valorizaba en dinero que no tenía ninguna explicación, viene el famoso crash y que todo se va abajo, pierden miles de capitales, las personas que pudieron anticipar eso sacan sus ganancias y los incrédulos o los incautos muchas veces, porque acá hay también muchas personas que las meten sin saber lo que están haciendo y terminan defraudados, pierden todo su capital, todo su dinero. Pero ese ciclo normalmente comienza con que todos están callados, empieza el halving, empieza a hablarse de Bitcoin, que diríamos que estamos en esa fase. Hoy día se está hablando de Bitcoin. La estrella de la película es Bitcoin. Y uno podría pensar, si uno replica los ciclos pasados, que el Bitcoin no haya llegado a su tope. Está bordeando los 100 y uno pensaría que después podría haber un pequeño rebote, volver a 70, 80 como rango, para después volver a crecer cuando ya estemos en la época final del halving, que se podría decir que es el primer trimestre o segundo trimestre del 2025, y podría llegar como un tope entre 120, 140 mil dólares. Uno podría pensar que es el tope máximo que podría llegar. ¿Qué ocurre normalmente en estos ciclos? El Bitcoin es el que la lleva y después empieza el Ether. ¿Qué pasa con Ether? ¿Por qué no sube Ether? ¿Por qué no ha subido como el resto? Y podría también pegarse un bull run de crecimiento. Después comienzan las altcoins, las otras monedas de gran capitalización que tienen más fundamentos detrás, y luego de eso,
porque uno podría pensar que la cadena de valor empieza como los de Bitcoin, se pasan a Ether, de Ether se pasan a altcoin y después se van a las monedas que nadie conoce, nadie entiende, pocas personas las saben ocupar. Ya no están los NFT, que fueron la niña bonita del halving pasado, que hoy día básicamente no valen nada, pero están los meme coin famosos, como Dogecoin, que uno lo ve que hoy día es un meme reconocido, incluso es el nombre de un departamento en el nuevo gobierno de Estados Unidos, a ese nivel. Y está Pepe, y así hay un montón de memes, pero que no tienen valor en sí mismo. Y uno podría decir, ¿pero por qué eso crece? Especulación pura. Sí, hay monedas que son netamente especulativas y dependen de sus comunidades hacerlas crecer, versus otros proyectos como Bitcoin, que es un proyecto que tiene un valor en sí mismo. Es una reserva, ellos buscan ser una forma de transaccionar valor entre las personas. Si tú no entiendes lo que es Bitcoin, búscalo muy bien, porque simplemente es una evolución de la transferencia de valor. En algún minuto existía el intercambio. Yo te cambio una vaca por un caballo. Eso era muy difícil, andar transportando tus vacas y tus caballos y tu chancho y una casa. ¿Cómo la ibas a transportar si querías vender? Entonces, ¿qué ocurre? Aparece el famoso oro. Y después andar con oro para todos lados, empieza el dinero fiat, billetes, monedas, que estaban con su respaldo en oro. En algún momento se quita el respaldo en oro y la moneda se respalda solamente en sí misma. Después está en la digitalización del dinero. Hoy día uno no tiene el dinero físico, tiene transferencias, tarjetas y nada más. Todo está ahí en la fidelidad que nosotros tengamos de las instituciones bancarias. Ahí está en la pantalla nuestro dinero, no lo tenemos físicamente. Es muy loco, ¿no? Y hoy día es esta tendencia, en el fondo, que hoy día es muy poco todavía, pero ya cada vez más aceptado, del dinero digital, que Bitcoin es el que ahí la lleva, obviamente, donde ya está aceptado en países, hay países que tienen reservas gigantescas de criptomonedas, ya está aceptada también. ¿Por quién? Por los grandes fondos institucionales, gigantescos como BlackRock. Y ojo que hay un dato importante, el ETF de BlackRock, ¿cuándo se inauguró? Si no me equivoco, en abril del año 2024. ¿Y por qué es interesante esta fecha? Porque en abril 2025, cuando se cumple recién un año de un ETF o de un fondo para una institución financiera de ese calibre como las de Estados Unidos, se puede salir a comercializar libremente y eso podría generar también algo más interesante en el mercado, ¿o no? Entonces hay que estar muy atento a esta temporada, a este halving. No hemos llegado, por lo menos si uno ve cómo ha sido en las épocas anteriores, no se ha llegado al tope. Pero hay que tener ojo, porque que no haya llegado al tope no quiere decir que crezca linealmente. No piensen que son así las inversiones. Esto va así, 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 así. Entonces hoy día uno podría decir que con la salida de Trump y con todo este bull run que hubo como medio especulativo, obviamente porque es más pro en estas materias, se puede pegar un rebote. Claramente podría. Pero al parecer no ha terminado este proceso de halving y debiese estar dando ya sus últimos respiros a mediados del próximo año. Así que hay que estar atento si quieres aprender y quizás sacar algunas ganancias. Recuerda que siempre es un activo muy especulativo y es un activo de alto riesgo. No metas el capital que tienes pensado para tu matrimonio, para tu jubilación, para tus cosas personales en esto. Yo tengo mis reservas de criptomonedas, pero obviamente es un porcentaje pequeño de mi capital. La tercera noticia que les quiero revelar hoy día tiene que ver con por qué Warren Buffett, la persona considerada hoy día el inversor más grande del planeta probablemente, fundador de Berkshire Hathaway, que es una empresa que tú puedes invertir y ganarle probablemente al mercado constantemente, porque su empresa ha sacado mayor rentabilidad consistentemente que el S&P 500, pero todos hablamos del S&P, ¿o no? Pero bueno, se los dejo como datos solamente. Su empresa ha estado vendiendo y teniendo capital. ¿Por qué será? Eso se preguntan los expertos. ¿Por qué tiene una caja, ojo con este número, de 325 mil millones de dólares? ¿Por qué vendió más de la mitad de sus acciones de Apple? Vendió 100 mil millones de dólares, quedándose solo con 69 mil millones. Vendió parte de Bank of America. Vendió parte de toda su cartera para hacer caja.
¿Podrá ser que el famoso oráculo de Obama esté anticipando una gran crisis? Es sabido por todos los expertos en la industria financiera que en todo el mercado norteamericano están sus máximos históricos y ante todo pronóstico sigue creciendo y estando en mayores máximos históricos. Muchas personas pensaban que el año pasado iba a ser un crash económico y no fue, al parecer, o sea, este año, 2024, perdón. Y hasta el minuto no ha pasado, sigue subiendo. ¿Qué estará pasando? No sabemos, obviamente, nadie tiene la bolita de cristal, pero si creemos, si al menos respetamos al que es uno de los mayores inversores, que sí, tiene 94 años, vivió otras épocas, quizás tú piensas es que él es un perfil muy conservador, porque él tiene una frase muy buena que dice: ten miedo cuando los otros son codiciosos y sé codicioso cuando los otros tienen miedo. Y él parece ver que hoy día hay una codicia muy grande por querer comprar mercado, acciones, cripto, de todo. Él no habla de criptomonedas, pero de acciones. Y él está vendiendo. Y sí, vendió en un momento que uno podría decir, pero ¿cómo? Igual se perdió la media pasada, porque sus acciones de Apple podrían haber crecido un 20% más. Pero a él le da lo mismo. Sigue teniendo un performance muy bueno en su cartera. ¿Será que él va a esperar que venga algo para entrar a comprar con gran fuerza cuando todos tengan miedo? Se las dejo para que lo reflexionen. Y con esto terminamos con el resumen de las noticias semanales. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, suscríbanse en nuestro canal. Si quieren ver las entrevistas, todas las semanas, todos los jueves tenemos entrevistas espectaculares a personas de distintos índoles. Como siempre, para tratar de ayudarles a conocer situaciones de personas que incluso partieron con el sueldo mínimo y hoy día tienen 150 trabajadores, como el capítulo anterior. O personas que partieron con un capital pero saben cuidarlo e invertirlo bien. Para todos los bolsillos, para todas las realidades, para todos los gustos, podemos aprender y hacer crecer nuestro dinero.